Gracias. Buenos días para todos, ¿cómo están? Imagínense que hace poquito mi esposa estuvo ordenando el estudio que tenemos en la casa. Limpió, sacudió, revisó los cajones y botó documentos que ya no servían. Por la tarde ese mismo día yo me acerqué al escritorio buscando sacar una plata de un sobre donde teníamos unos pesitos para los gastos del mes, pero me di cuenta de que no estaba donde lo había dejado. Entonces busqué, como buscamos los hombres, por encimita, y no encontré nada. Acto seguido hice lo que hacemos los hombres para encontrar las cosas, le pregunté a mi esposa y me miró con los ojos grandes, bien abiertos, con cara de terror, y tapándose la boca me dijo: lo boté. Nos agarramos la cabeza, dimos vueltas por toda la sala, buscamos y rebuscamos, no sabíamos qué hacer. Cuando el sobre apareció intacto, gracias a Dios por allá en otro lugar, respiramos aliviados, y aún con la risa nerviosa que teníamos, sentíamos la necesidad de celebrar ese hallazgo que había aparecido ese sobre. Todos ustedes conocen esa sensación, ¿cierto? Cuando aparece el niño que se perdió en el centro comercial, cuando regresa el gato que se salió por la ventana quién sabe para dónde, cuando encontramos las llaves del carro donde no nos imaginábamos que pudieran estar. Nos alegramos cuando encontramos lo que se nos ha perdido, sobre todo cuando es muy valioso para nosotros o cuando es la recompensa de haberlo buscado con mucho esmero. Y Dios también se alegra en el objeto de su búsqueda. Dios también se alegra cuando encuentra lo que se le ha perdido. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo busca? ¿Cuál es el resultado de encontrarlo? ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Los invito a que vayamos juntos al capítulo 15 de Lucas y que tratemos de responder ahí todo esto. Lucas capítulo 15, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Lucas 15, del 1 al 10. Les leo en la Nueva Versión Internacional. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Padre, te pedimos que los perdidos sean hallados y que todos juntos podamos gozarnos en tu alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Encontrar a los perdidos alegra a Dios.
Este texto no es sobre ovejas perdidas ni sobre monedas perdidas. Este texto es sobre personas que son encontradas. La Biblia nos enseña muy claramente que todos los hombres por igual, por naturaleza, estamos perdidos. Así lo decía el profeta Isaías. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Isaías 53:6. Y eso de como ovejas no es tanto un halago. Las ovejas son criaturas muy torpes, muy desubicadas, unas de las más indefensas de todo el reino animal. No tienen ninguna cualidad que las destaque por encima del resto. Lejos de su pastor y separadas de la protección del rebaño, son presa fácil. Es casi seguro que se van a tropezar, que se van a lastimar o, como pasa muy seguido, que se van a perder. Y por naturaleza nosotros somos así, como una oveja extraviada, lejos del buen pastor que es Dios y separados de la comunión con su rebaño que es la iglesia. Estamos expuestos y somos muy vulnerables, más de lo que nos imaginamos, a ser dañados. Cuando el hombre vive lejos de Dios, está expuesto a toda clase de peligros. Si dependemos de nuestra propia limitación humana y si somos esclavos de nuestros deseos, estamos a merced de todo tipo de depredadores, de todo tipo de peligros. Nacemos y vivimos perdidos. El problema del hombre es este. El problema del hombre no es que sea ignorante, no es que no tenga la suficiente educación, no es que no sea inteligente. El problema del hombre es que está perdido, desorientado, no sabe quién es, no sabe por qué existe ni para qué, no sabe de dónde viene ni para dónde va, desubicado, perdido. Y como la moneda de plata no tiene ni la más remota posibilidad de regresar a las manos de su dueña, a menos que sea por su iniciativa. La moneda, como el hombre, ni siquiera sabe que está perdido, mucho menos va a ser capaz de regresar al lugar de donde salió. En ese sentido, estar perdido es como ser una masa metálica inerte, sin vida. Es como estar muerto y abandonado. El hombre no puede cambiar su propia condición, no puede encontrarse a sí mismo, no puede llevarse a sí mismo al lugar de donde salió y no puede cambiar su propia naturaleza. Depende radicalmente, absolutamente, de la gracia de Dios, de su iniciativa y de su intervención. Y por esa razón es que los protagonistas de esta historia son el pastor y la mujer, no la oveja ni la moneda, porque de no ser por ellos no habría búsqueda, mucho menos habría encuentro y muchísimo menos habría celebración. Y si no fuera por Dios, ocurriría exactamente lo mismo con el hombre. Él es el protagonista de la búsqueda, del encuentro y de la fiesta. Si no es por el actuar de Dios, todos estamos condenados al olvido eterno. Si Dios no realiza el 100% del trabajo necesario para recuperarnos, estaremos perdidos para siempre, sin remedio. Como dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. La única razón de nuestro hallazgo es la gracia de Dios. Y lo único que nosotros le aportamos es habernos perdido en primer lugar. Pero encontrar a los perdidos alegra a Dios. Y por eso es que Él está activamente, efectivamente ocupado buscándolos. Y la imagen que estas dos parábolas nos ofrece, nos presenta el corazón de Dios de manera hermosa, de manera sobrecogedora. En la primera parábola, que es la del pastor y la oveja, vemos que su amor por los perdidos lo impulsa a la acción, lo saca de sí mismo, le impide ser indiferente.
Su amor lo empuja a salir y a hacer algo, más allá de toda dificultad, para encontrar a los que están perdidos. Él podía haberse conformado con el rebaño que ya tenía, ¿o no? Sobre todo porque solamente había perdido el 1%. Nosotros habríamos pensado así: no, no vale la pena. No, por una. Voy a dejar 99 para irme a buscar una. No, no justifica. No es un buen negocio. Nosotros hubiéramos dicho algo parecido, sobre todo porque los conteos del rebaño eran en la noche, al caer la noche. O sea que la búsqueda de la oveja iba a ser en condiciones peligrosas, incómodas y bastante desafiantes. Con más razón justificaríamos la decisión de quedarnos con el rebaño. Para salir a buscar a la oveja se requiere una inversión de recursos mayor que el beneficio de encontrarla. Y como nosotros somos tan económicos y tan prácticos, decimos: no, bueno, se perdió una. Pero Jesús es muy diferente. Y gracias, Señor, por ser tan diferente a nosotros. Él ama a los perdidos de tal forma que conformarse con el rebaño que le quedó no es ni siquiera una opción. Por la manera en que elabora su pregunta, en el versículo 4 y en el versículo 8, claramente entendemos que para él no hay otra opción. Miremos, por ejemplo, el versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. La respuesta obvia para Jesús es: claro, eso es lo que hace. Deja las 99 y va por ella al campo. No sé si nosotros hubiéramos respondido igual, pero para él no hay otra opción. Él ni siquiera contempla una posibilidad distinta a no salir y buscar la oveja. Y eso nos dice mucho de su corazón y del nuestro también, de paso. Él no piensa como nosotros en términos tan pragmáticos, en términos tan economicistas. Él no está haciendo cuentas de costo-beneficio. Él no está haciendo balances de inversión-retorno. Él no está haciendo eso. Él no considera a la oveja como un simple activo agropecuario. Para él, el perdido no es solamente un número insignificante en comparación con el resto, no. A los ojos del Señor, todo ser humano es un portador de su imagen, infinitamente digno. Y entonces Dios busca a los pecadores como el pastor a sus ovejas, enfocando su atención particularmente en cada una, centrando su enfoque en el que más necesita de su cuidado. Para él se trata de nombres propios, se trata de rostros únicos, se trata de individuos personalmente valiosos. Para él son almas preciosísimas y las estima individualmente a cada una. Está dispuesto a todo, a correr riesgos, a invertir sus propios recursos, aunque no le genere dividendos, a incomodarse, a ensuciarse, a enfrentarse a alguna fiera del campo, a sanar alguna herida y aún a echarse al hombro a cualquiera de los perdidos si es que no puede arrastrarse siquiera, como las ovejas que a veces heridas no podían caminar y llegaban a pesar hasta 45 kilos. Y está dispuesto a cargarlas al hombro todo el camino de vuelta a casa con mucha alegría, si leyeron el texto detenidamente. Ninguna persona se pierde más allá de donde el buen pastor está dispuesto a llegar. Ningún obstáculo que tenga que atravesar para recuperarla
es demasiado trabajo para el Salvador. Y además, Dios busca a los perdidos valiéndose de todo tipo de recursos. Eso es lo que aprendemos en la segunda parábola, la de la mujer con la moneda de plata. En este caso, el valor relativo del objeto perdido es mucho mayor. Ya estamos hablando del 10% del patrimonio de la mujer. De pronto ahí sí pensaríamos nosotros en salir a buscar lo que se nos ha perdido, sobre todo en el caso de esta mujer que parece que era bastante pobre. Pero el énfasis de esta segunda parábola no está tanto en el valor intrínseco del objeto que se perdió, sino en los medios que se emplean para recuperarlo. La mujer hizo uso de todas las posibilidades que tenía disponibles. Prendió una lámpara en una casa que seguramente era muy oscura, la mayoría no tenían ventanas o tenían una muy pequeñita. Barrió toda la casa con la esperanza de escuchar el metal resonando contra el suelo de piedra y buscó diligentemente con mucho cuidado en cada rincón. Dios también hace lo mismo y busca a los perdidos por medio de diferentes recursos que tiene a su disposición. A veces es una quiebra financiera, otras una ruptura sentimental. En ocasiones usa la inquietud existencial, esa ansiedad de algunas personas por saber quién soy, para dónde voy, qué es la vida y para qué sirve la vida. A veces usa familiares, amigos, parejas o a un total desconocido. Puede usar una predicación, un texto bíblico, un tratado evangelístico, la obra de un misionero, una canción y muchísimas cosas más. Tanto le sirve una enfermedad como una tragedia. Él se puede valer de cualquier cosa. Lo que está claro es que usará lo que sea necesario en cada caso particular para recuperar al perdido, para volver a traer lo que es suyo a casa. Entonces estas dos parábolas en conjunto nos están presentando el amor buscador de Dios. Que Dios ama tanto al perdido que se convierte en un buscador muy activo, incansable, que no se va a dar por satisfecho hasta que no termine su labor. Y no lo hace de mala gana ni por obligación. Ya vimos la actitud del pastor buscando a su oveja, pero que nos quede claro que él no tiene la obligación de hacerlo. Primero que todo, no nos debe nada. Y segundo, no es que gane mucho tampoco. Realmente es todo lo contrario. No solamente no gana nada al encontrarnos, no le aportamos nada que él ya no tenga, no le estábamos haciendo tanta falta, no es que estuviera incompleto, sino que además tiene que invertir sus propios recursos y le resulta bastante costoso buscarnos y encontrarnos. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace a causa de su gran amor, porque así es Él. Lo hace porque Él se complace haciendo bien. Lo hace por cómo es Él y no por cómo somos nosotros. La razón por la que Dios busca a los perdidos de esta manera es porque, como dice el profeta, su mayor placer es amar. Miqueas 7:18. Su mayor placer es amar, hacer bien a quien ni siquiera se lo merece. Encontrar a los perdidos alegra el corazón de Dios, alegra a Dios. ¿Y qué pasa cuando el Señor completa su búsqueda? Según la conclusión de ambas historias, ser encontrado por Dios tiene como resultado el arrepentimiento de un pecador. Y ese arrepentimiento le produce a Dios un gozo y una alegría tan impresionante que no lo puede contener, que no se puede resistir y lo tiene que compartir con otras personas, que se rebosa de su propio corazón
y termina montando una fiesta. El pastor se alegra porque encontró la oveja, la mujer se alegra porque encontró su moneda y Dios se alegra porque un pecador se arrepiente. ¿Y se alegra de qué manera? Y esto nos ayuda a entender la clase de Dios que Jesús nos está revelando. Porque para muchos de nosotros Dios es una persona totalmente impasible, casi que apática, indiferente, demasiado seria, porque está preocupado en asuntos muy importantes y porque está ocupado en temas muy trascendentales. Pero Jesús nos está mostrando un Dios que se alegra, y que se alegra al punto de que su alegría se convierte en una celebración. Jesús nos está mostrando a un Dios que festeja y que se goza por unas razones muy peculiares. Y aquí es necesario también hacer 3 aclaraciones importantes respecto a este tema del arrepentimiento. La primera es que si ser encontrado equivale a arrepentirse, entonces estar perdido es lo mismo que no haberse arrepentido. Si ser encontrado equivale a arrepentirse, entonces estar perdido es lo mismo que no haberse arrepentido. Es decir, es vivir impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Es ser por naturaleza objeto de la ira de Dios, como dice Efesios 2:3. La segunda aclaración es que, en esencia, todas las iniciativas de Dios, al buscarnos, tienen como propósito producir nuestro arrepentimiento. La esencia de lo que Dios hace mientras nos busca es provocar en nosotros arrepentimiento, que nos volvamos de nuestros malos caminos hacia Él, que cambiemos nuestra vana manera de pensar y de actuar y que abracemos la verdad como lo que es. La verdad que tiene el poder de darle forma a todo en nuestra vida. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2:4. Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Y la tercera aclaración necesaria es que el arrepentimiento de un hombre, en última instancia, es obra de Dios. Cuando la búsqueda activa, intencional, incesante de Dios llega literalmente a un feliz término, el resultado es un pecador arrepentido. De manera que nadie se arrepiente por su propia cuenta. Nadie de un momento a otro entra en razón y se da cuenta de que está perdido e identifica el camino de regreso y se devuelve solito. Nadie hace eso, como ya hemos dicho. Nadie se vuelve a Dios a causa de su inteligencia o de su capacidad superior o por su propio descubrimiento. Si alguien se arrepiente, necesariamente es porque Dios le concedió el arrepentimiento. Así se lo explicaba el apóstol Pablo a Timoteo cuando le mandaba a predicar. Humildemente debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Nosotros corregimos humildemente, enseñamos, pero Dios concede el arrepentimiento. Nosotros predicamos y tratamos de presentar la verdad, pero no convencemos a nadie ni hacemos que nadie se arrepienta. Eso lo hace Dios, eso lo concede Dios como un regalo.
Nadie se vuelve a Dios por sí mismo. Como dice Romanos 3, tan citado y recordado, no hay siquiera uno que busque a Dios. No hay nadie que entienda y se vuelva a Él por su propia iniciativa. Nuestra búsqueda de Dios es, entonces, la evidencia de su búsqueda de nosotros. Y nuestro arrepentimiento es la evidencia de que Él ya nos encontró. Como escribió Blaise Pascal, no me estarías buscando si yo ya no te hubiera encontrado. No me estarías buscando si yo ya no te hubiera encontrado. Y Jesús lo dijo de otra manera: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Juan 6:44. De manera que, aunque es verdad que el hombre se arrepiente de su propia voluntad y que por eso es responsable de hacerlo o no hacerlo, Dios está detrás de su arrepentimiento. Y esta es la evidencia de que Dios lo había estado buscando y de que Dios efectivamente lo encontró. O sea, es verdad, un hombre se arrepiente voluntariamente y por eso es responsable de hacerlo o de no hacerlo. Pero siempre que lo hace, Dios está detrás de su arrepentimiento. Y que se arrepienta es la muestra de que Dios lo estaba buscando y finalmente lo encontró. ¿Estás buscando a Dios hoy? Entonces Él te está buscando a ti. ¿Te has arrepentido y te sigues arrepintiendo? Entonces Él ya te encontró. Y encontrar a los perdidos alegra a Dios. Hemos dicho entonces que Dios ama a los perdidos, que no solamente está dispuesto a recibir a los pecadores que se arrepienten, sino que Él los está buscando de forma activa, sin escatimar esfuerzos, sin descansar, empleando un sinfín de recursos que como Dios tiene en su mano. Y por eso mismo, porque los ama, se alegra al encontrarlos de tal forma que tiene que compartir esa alegría, que no se la puede guardar para él solo. Encontrar a los perdidos alegra a Dios. Y nosotros escuchamos esto y pensamos, pues sí, pero eso depende del perdido, ¿o no? ¿O acaso Dios se alegra encontrando a los guerrilleros, a los corruptos, a las feministas radicales, al político al que no puedo ni escuchar, al candidato presidencial que me pone de los nervios, al esposo adúltero, al hijo que deshonra al padre, insensato, al pedófilo? Obviamente no, a esos los tiene que castigar. Y otros pensamos, yo estoy tan perdido que Dios nunca se va siquiera a acercar a donde yo estoy. Yo me perdí de tal manera y anduve por tales caminos y cometí tales pecados que Dios nunca va a venir hasta por acá tan lejos. Que no merezco nada de Él. Aunque vengo a la iglesia y escucho las predicaciones, yo no me atrevo a acercarme a Jesús. Nosotros no nos alegramos tanto en que Dios encuentre a los perdidos porque nos sentimos moralmente superiores, nos sentimos mejores que ellos, al menos que algunos. Y en el fondo pensamos que lo que Dios tiene que darles es juicio, justicia, en lugar de misericordia. Y es verdad, pero Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9.
Nosotros normalmente estamos en dos extremos opuestos. Por un lado pensamos que Dios está feliz con nosotros porque mantenemos las apariencias, porque repetimos un buen discurso cristianizado, más o menos ortodoxo, porque rara vez nos salimos del camino, o al menos escandalosamente. Tal vez me descacho por aquí, me equivoco por allá, pero nada del otro mundo. Y pensamos que por eso y por venir a la iglesia y por portarnos muy bien, Dios está feliz con nosotros. Pero por otro lado, podemos sentirnos justamente marginados, rechazados, como los recaudadores de impuestos, tanto que ni nos atrevemos a soñar que Dios pudiera recibirnos con su favor. Sabemos los pecados que hemos cometido y las maldades en las que hemos andado y pensamos, como alguna vez dijo el salmista desesperado, no hay salvación en Dios para mí. Pero este texto está derribando ambas posturas. Este texto nos está enseñando que no es ni una cosa ni la otra. Este texto, para entenderlo, depende de los primeros dos versículos. Y les voy a pedir que me acompañen a leerlos una vez más. Muchos recaudadores de impuestos, que eran despreciados por los judíos, traidores, enemigos del pueblo, que cobraban los impuestos de los romanos y que además exprimían a su propio pueblo, y pecadores, llamados así por los fariseos, los judíos que abiertamente no cumplían la ley, se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley, en lugar de oírlo también, se pusieron a murmurar, a quejarse, a reclamar. Esta es la misma palabra que se usa sobre Israel en el desierto, en Éxodo y en Números. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y esto no era un halago, esto era un insulto. Esto cuestionaba la moralidad de Jesús. ¿Cómo es posible que un supuesto maestro de Israel, que un supuesto profeta, se junte con esta calaña de gentuza y los reciba en su casa y haga un banquete y coma con ellos en la mesa, como se hace con los amigos? Los recaudadores de impuestos y los pecadores eran considerados gente tan indigna que los judíos ni siquiera se acercaban a ellos para enseñarles la ley. ¡Qué paradoja! Pero eran considerados así por los líderes religiosos hipócritas desde su propia justicia, pero no por Dios. Para Dios, estas personas estaban sencillamente perdidas. Eran perdidos, como tú y como yo. Y entonces Jesús expone la hipocresía de estos líderes religiosos y tal vez de paso la nuestra. Porque nosotros podemos ser como los peores de los fariseos. Nosotros podemos sentirnos superiores y mejores a los perdidos, porque la mayoría de nosotros ni robamos, ni mentimos, ni matamos, ni adulteramos. Al menos no abiertamente. Pero ¿y qué del corazón? ¿Qué pasa en lo más secreto de tu mente? ¿Tú serías capaz, sabiendo lo que sabes acerca de ti, de incluirte en el grupo de los 99 justos que no se han perdido? ¿Tú te atreverías a decir que el que se perdió fue otro, mientras que tú te preservaste muy bien dentro de los justos? Si tú crees que no tienes nada de qué arrepentirte, estás más perdido que los perdidos. Si alguien aquí piensa que no tiene que arrepentirse de nada, está más perdido que los perdidos. Y Jesús también está denunciando la actitud de los fariseos y de paso un poquito la nuestra. No solamente no iban a buscar a los que se habían perdido, a esa gente, porque no querían contaminarse,
sino que además criticaban a los que sí iban, como Jesús en este caso. A ellos no les importaba un pepino, y perdónenme la expresión, el alma y la perdición de esta gente, pero criticaban a ellos, porque eso es mucho más fácil, criticar a esa otra gente, y criticaban a todos los que sí se interesaban, a todos los que estaban dispuestos a ir y a relacionarse con ellos. Y si no es ese nuestro caso, lo que hacemos es que vamos a ellos, pero no necesariamente para rescatarlos, sino para unirnos a sus pecados. Y otra vez, no es ni una cosa ni la otra. Y mientras Jesús lanza estas denuncias, que nos exponen a nosotros también, además, Él está consolando a todos los marginados y los indignos. Este mensaje no solamente critica a los líderes religiosos y a su hipocresía, este mensaje invita a los más pecadores, a los más despreciados, a los más indignos a acercarse a Jesús. Piensen por un momento qué había en Él, además de su mensaje, que hacía que esta gente, que no eran bienvenidos en el culto, que no eran bienvenidos en la sociedad, se atrevieran a acercarse. ¿Qué veían en Jesús? ¿Qué veían en su forma de ser? ¿Qué veían en su mirada? Que se sentían como seguros alrededor de Él. Tal vez les daba un poquito de miedo y de recelo y por eso no se acercaban del todo, apenas lo suficiente para poder oírlo. Pero había algo en Jesús que los invitaba, que los hacía sentirse bienvenidos, que no hacía que ninguno de ellos se sintiera rechazado. Yo creo que necesitamos aprender de Jesús en ese sentido. Él no solo les estaba diciendo a los pecadores que eran bienvenidos delante de Él. Él les estaba diciendo además que le alegran el corazón. Jesús no solamente toleraba la compañía de esta gente, Jesús se alegraba por estar con ellos, por encontrar a los que estaban perdidos. Jesús nos está demostrando su amor para que nos acerquemos con confianza y sepamos que somos bienvenidos delante de Él, que ninguno de nosotros será rechazado, aunque vengamos de las peores oscuridades y hayamos andado los caminos más sucios y conozcamos muy bien lo que hemos hecho, lo que hemos pensado y lo que hemos sentido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino solamente a dejarnos un buen mensaje. Él no vino solamente a fijarnos un ejemplo de moralidad. Él vino en una misión de búsqueda y de rescate. Y la cumplió. Y lo que podemos aprender, y ojalá que nos quede en el corazón y en la mente de este texto, es que a Dios no le agradan las personas buenas, las personas que mantienen las apariencias, que se mantienen muy bien puestecitas en su sitio, que nunca se equivocan o que se equivocan poquito, las personas que socialmente se saben conducir, las personas religiosas que vienen y van a la iglesia como cualquier otra. Dios no se complace en ese tipo de personas. Dios ama a los que se arrepienten, a los que reconocen su error, a los que admiten su condición y se acercan a Él porque confían en Él, porque reciben su invitación de venir a Él. El buen pastor no salió a buscar esa oveja para cumplir con los presupuestos, para cumplir con las obligaciones de su rol. La mujer no buscó esa moneda sencillamente porque en su estructura mental tenía que tener su plata completa. Y de la misma manera el Señor no busca a los perdidos simplemente porque le toca, lo hace porque se complace, porque quiere estar con ellos. Y arrepentirse es volverse hacia Él, alejarme de todo lo que me separa de Él y disfrutar
de su compañía. Jesús ama a los que confían en Él y se vuelven a Él. Por eso es tan sorprendente lo que sale de los labios de estos fariseos y escribas. Qué preciosa verdad estaban diciendo sin saberlo, en su impiedad y a modo de crítica, pero estaban diciendo una preciosa verdad. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Otra versión dice, este es amigo de los pecadores. Sí, amén. Y gracias por eso. Este es amigo de los pecadores y para nosotros es muy buena noticia. Él nos buscó, llegando hasta el extremo más lejano, yendo hasta la cruz, yendo hasta la muerte, sufriendo el infierno y la ira de Dios en nuestro lugar, porque quería estar con nosotros, porque le importaba cada una de nuestras individualidades en particular, porque nos estimó más de lo que nosotros nos estimamos a nosotros mismos. La cruz le ensanchó tanto los hombros que nos puede cargar a todos ahí y que es capaz de llevar el peso hasta del peor de los pecadores. Por eso, la invitación para ti, pecador, es que vengas. Acércate. Si has estado lo suficientemente cerca de Jesús como para escucharlo, pero no te has atrevido a dar un paso de fe y de arrepentimiento, hazlo hoy. Acércate hoy con confianza. Estamos viendo que Él recibe a los pecadores, a los que son sus enemigos, y los sienta en la mesa de sus amigos. No fue otra persona, ni fue una circunstancia, ni fue el azar lo que te ha traído hoy aquí. Fue Dios que te está buscando, que está procurando tu corazón. Y por eso la invitación es a que te arrepientas, que te dejes encontrar, que te atrevas a creer que si te arrepientes hoy mismo, hay una fiesta en el cielo por cuenta de Dios, pero por causa tuya. No te quedes sin esa alegría, no te quedes en la vergüenza, no te quedes marginado, que Cristo vino a buscar a esos. Y nosotros, hermanos cristianos, a ti quisiera recordarte algo, y es que Dios se deleita en ti, se deleita. Él no solamente te tolera, Él se goza en tu compañía, Él te ama. Y el hecho de que estés aquí y te hayas arrepentido demuestra que Él te buscó y te encontró y que fue tan lejos como se podía ir para demostrarte su amor y su deseo de tenerte con Él. Entonces no tengas miedo de acercarte. No dudes del amor que Dios te tiene. Si ya fue hasta la cruz y ya sufrió lo que sufrió por ti, puedes estar seguro de que no hay nada que lo vaya a ahuyentar. No hay nada en relación contigo a lo que Él le vaya a responder. No, hasta allá no llego, hasta aquí llegamos. No, estás completamente seguro en Él. Y si te has perdido y te sigues perdiendo, aún después de haber sido insertado en su rebaño, puedes estar seguro de que tienes un Salvador y un pastor que va a ir a buscarte a donde sea que te pierdas. El camino para nosotros siempre está abierto. Es el arrepentimiento de vuelta a casa. Y si Dios te está moviendo hoy a eso, arrepiéntete una vez más y vuelve a disfrutar de ese amor tan seguro y tan estable. Pero también quiero que nos sintamos desafiados, porque Dios sigue buscando a los perdidos hoy por medio de nosotros, por medio de cada uno de ustedes.
Dios va a encontrar lo que se le ha perdido. Nosotros somos la misión de rescate. Nosotros somos el equipo de búsqueda. Y si verdaderamente somos amigos de Dios, como hemos visto en este texto, nos vamos a alegrar con lo que Él se alegra. Y Él se alegra encontrando a los perdidos. Entonces, la invitación es a que alarguemos esta fiesta, perpetuemos la celebración, sigamos celebrando. Vamos y busquemos a los que se han perdido. Reunámonos aquí cada semana, seamos edificados, crezcamos, adoremos al Señor, pero vamos allá afuera, que es donde Dios está trabajando. Dios está buscando a los perdidos allá. Y allá es a donde Él nos está invitando a ir, a anunciar sus virtudes y a compartir su alegría. Y ese es el desafío para todos nosotros. Salgamos a invitar humildemente al arrepentimiento. Digámosle a la gente que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de vivir, que se vuelva al Señor. ¿O cómo esperas que este país cambie? ¿Cómo esperas que las nuevas generaciones tengan una esperanza verdadera? ¿Cómo esperas ver el reino de Dios en Colombia? ¿De verdad crees que el próximo presidente va a hacer eso? ¿De verdad? Sinceramente hablando. La única forma es que Dios siga encontrando pecadores por medio del mensaje del Evangelio de su Hijo Jesucristo y les conceda el arrepentimiento. Y si Dios hace eso, lo va a hacer por medio de nosotros. Iglesia, nosotros somos el medio por el cual Dios va a alcanzar el mundo. Y como hemos visto en este texto, en la parábola de la moneda, algunos de los perdidos están en nuestra propia casa. Ni siquiera tenemos que cruzar las puertas fuera del hogar para encontrarnos a alguien que tal vez necesita ser encontrado por el Señor. El día en que yo entré por primera vez voluntariamente a una iglesia cristiana, hace ya más de 7 años, pensaba que estaba buscando a Dios. Nunca me hubiera imaginado que era Él el que me estaba buscando a mí y que se había ido detrás de mí tan lejos, porque yo estaba por allá en otro país. Y menos me hubiera imaginado que había orquestado todas las situaciones y las circunstancias de mi vida para que ese día confluyeran y yo fuera encontrado. Llegué a la iglesia, me senté por allá en un rincón solitario y escuché la canción que entonaba el equipo de alabanza. Cantaban en una lengua extranjera, pero yo entendí lo suficiente. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Encontrar a los perdidos alegra a Dios. Y Él quiere que muchos más escuchen esta misma canción y que todos nosotros nos unamos a la fiesta. ¿Te apuntas? Vamos a orar. Señor, nos asombra tu inmensa bondad. Nos asombra el alcance de tu generosidad, que de cuenta tuya y a tu propio costo inviertas tanto en personas como nosotros, que nos ames de las maneras tan visibles y sorprendentes en que nos amas. Permite, Señor, que respondamos a tu invitación a arrepentirnos, que veamos en tus ojos algo de tu corazón, que nos invita, que nos da la bienvenida, que nos susurra su amor, que nuestras lágrimas de arrepentimiento y de penitencia llenen las copas de vino de los ángeles,
y nuestros propios corazones con la alegría de tu salvación. Hoy te pedimos por esa alegría, quizás para algunos por primera vez, o para muchos otros de nosotros, que la renueves. Que desde ese gozo y desde esa gratitud nosotros seamos un poquito más como tú y amemos un poquito mejor a los perdidos y salgamos con humildad y con muchísimo amor a querer incluirlos en esta fiesta, a querer compartirles este gozo que, lejos de disminuir, antes aumentará con cada persona que se sume. Te pedimos esto para la gloria de tu nombre y para el bien de todos nosotros y los que serán llamados por nombre a unirse a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor, nuestro amante buscador. Amén.